Ok, entonces para continuar, vemos por ejemplo cómo se empiezan a generar nuevos organismos internacionales. Eh, Habíamos hablado cómo anteriormente la sociedad de las naciones había sido un ente ineficaz en la hora de pues salvaguardar conflictos y posteriormente se crea la ONU, que bueno, sigue vigente hasta nuestras épocas. Básicamente la ONU nace en 1945 en una conferencia en un lugar llamado Yalta, en el cual Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética pues crean este ente que va a servir como para hablar, para solucionar y que sea un foro constante, por ejemplo, de discusión sobre las problemáticas. Dentro de la ONU va ahí, pues un sistema ahí que va a funcionar, por ejemplo, no es que los países deciden, etcétera, etcétera, y se hace, hay una corte, ¿verdad? Que se llama la Corte Internacional, conocida como la Haya. La Corte de la Haya básicamente sirve como mediador, como arbitraje en estos conflictos. Por ejemplo, nosotros, Costa Rica, hemos estado ahí varias veces. La más reciente, por ejemplo, fue por la invasión a Cornhead y este, a Isla Calero por parte de Nicaragua, del ejército nicaragüense, a territorio costarricense. Por ejemplo, este fue un conflicto, por ejemplo, que se vio en la ONU. ¿Y por qué se habla de un nuevo orden mundial? Bueno, porque estos entes no existían antes, ¿verdad? Por ejemplo, los que vimos anteriormente, como vamos a ver, como la conferencia de Bretton Woods, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional no existían, ¿verdad? Y básicamente la ONU sirve muy interesante para esto y nace acá una de las cuestiones que podemos discutir y llevar más a cabo, que es los derechos humanos. ¿Por qué se crean los derechos humanos? Bueno, básicamente para evitar la denigración, la violencia y la denigración, la violencia y las cuestiones, por ejemplo, que llevaron a los alemanes a hacer este tipo de cosas. Entonces, vemos, por ejemplo, eh, cómo la ONU, pues, nace con este fin, ¿verdad? O sea, nacen los derechos humanos como pilar fundamental para evitar este tipo de violaciones en las que había incurrido los alemanes y los italianos, ¿verdad? Eh, el principal objetivo de la ONU es mantener la paz mundial, eh, favorecer la cooperación entre los pueblos y que cada pueblo sea libre de determinarse y ser como ellos se sientan mejor, ¿verdad? Eh, Podemos discutir mucho sobre la ONU, podemos hablar sobre si es eficiente o no, como si ha funcionado, ¿verdad? Claramente, pues tiene sus errores, ningún ente es perfecto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la ONU podría, ¿verdad? En ojos de muchas personas, podría dar más de lo que da. Como dije, pues tiene toda esta serie de instituciones dentro de la ONU que funcionan, por ejemplo, lo que hablábamos de la Corte Internacional de la Haya, bueno, tiene la UNICEF también, que busca fomentar la, la desnutrición infantil, ¿verdad? Y busca que los niños estén educados, etcétera, etcétera. Pero bueno, se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, defender la paz, defender los derechos humanos y que todos los pueblos sean libres de hacer lo que quieran. Entonces, podemos decir que toda aquella forma de dominación de un pueblo sobre otro que habíamos visto como imperialismo, aquí se termina. Ya el imperialismo aquí muere. ¿Ok? Hablando del imperialismo como esta forma de dominación de un pueblo sobre otro, en el cual pues se le domina su cultura, su idioma, ¿verdad? Y sus cuestiones políticas. Tenemos la conferencia de Bretton Woods. Básicamente lo que hace es poner el dólar como moneda universal. Eh, es decir, ahora todas las monedas van a ser comparadas con el dólar. Y esto provoca, por ejemplo, que, bueno, hasta en nuestra economía actual
sigamos pensando en dólares. Por ejemplo, el colón tiene un valor respectivo al dólar y cambia pues todos los días, por eso hay que estar pendientes, ¿verdad? Con esto, básicamente, eh, lo que buscaban era evitar las crisis financieras, darles una estabilidad a los sistemas monetarios y que todos los préstamos, que todos los dineros que pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial diesen, pues fuesen en una misma moneda para evitar pues ahí algún tipo de problemática. El Banco Mundial a partir de 1960 pasó a brindar un apoyo financiero y técnico a los países en vías de desarrollo, por ejemplo, eh, como pues nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llegaron hasta 1980, después de una crisis que había caído pues el gobierno de un señor que se llamaba eh, Carazo, ¿verdad? De apellido Carazo, que fue presidente de nuestra nación. Y bueno, es ahí donde nosotros empiezan este viacrucis que tenemos con el Banco Mundial, pero que nace en la conferencia de Bretton Woods, ¿ok? Eh, y básicamente eso es lo que tenía para hoy. Entonces, podemos hablar que fue una guerra brutal, podemos cambiar que hablar de que es una guerra que cambia cómo se vive y cómo se había vivido, pues la vida hasta ese entonces, ¿verdad? Y que genera una serie de instituciones nuevas, que genera un nuevo orden mundial en el cual pues va a haber una predominancia del dólar, una también una importancia relevante de los derechos humanos como garante para evitar este tipo de violaciones que hicieron los italianos y los alemanes y que pues tenemos ahí presentes, ¿verdad? Eso con la presentación de hoy. No sé si tienen alguna duda, no sé si quieren tocar algún tema que no ha quedado bien, pues, bien abordado, ¿verdad? Entonces quedo pendiente, si no vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? No, bueno, vamos a ver, no, ok. Bueno, vean, esta fue la nueva práctica que sacaron, la acabo de descargar, la sacaron hace como 3, 4 días. Es la práctica que les dieron a ustedes. eh, y bueno, hasta ahora, o sea, como les digo, hasta ahora la estoy viendo. eh, y bueno, va a abarcar. Vean que, a diferencia de las otras prácticas y los otros exámenes, esta solo trae tres respuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cambió eso, ¿ok? Ahora solo van a tener que escoger entre tres. Eso lo hacen como más sencillo, ¿verdad? Recuerden que ustedes, bueno, al principio del curso yo les di el manual, les di las formas de calificar y les dije por aproximadamente cuántas preguntas pueden venir por tema. Recuerden que de la Segunda Guerra Mundial les puede venir entre 2 y 3 preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, del colonialismo les venían como dos, de la Revolución Soviética les venían una, de la crisis del 29 les venían dos, ¿verdad? Eso ya lo deben de tener y lo deben manejar, pero bueno. Esta es, como les dije, la práctica. Vamos a ver, vean la primera pregunta. Dice, el principal objetivo de las potencias europeas consistió en la obtención de materias primas abundantes, baratas para los procesos industriales, así como la colocación de sus productos manufacturados en las colonias, es decir, vender los productos que ellos hacían. Esto provocó un rápido desarrollo y un crecimiento económico para las naciones imperialistas. Las colonias se convirtieron en abastecedoras de las mercancías necesarias para el funcionamiento de las industrias europeas. En tanto, estas colocaban sus productos en sus dominios. Del texto anterior se establece que una de las repercusiones del proceso de expansión imperialista
de los países europeos a finales del siglo XIX y principios del XX consistió en A. Proponer prácticas que favorecieran el desarrollo de los territorios colonizados, acentuar las desigualdades sociales y económicas entre las metrópolis y los territorios dominados, o erradicar los problemas socioeconómicos entre los índices de pobreza y los territorios dominados. Ahora, doña Guadalupe, léala bien y me dice más o menos cuál cree usted que sea la correcta. No, la correcta es la A. ¿Por qué? Recuerden que el colonialismo básicamente lo que hacía era dominar un país, le robaba sus materias primas, luego transformaba esas materias primas en otro producto, una parte se quedaba en Europa y otro se lo volvía a vender a su colonia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Promovió prácticas que favorecieran el territorio de los de los territorios colonizados. Pues no, ¿verdad? Básicamente lo que hicieron fue, pues, usar mano de obra barata, esclavista, más o menos, ¿verdad? Y eso no favorece el desarrollo, ¿verdad? Al contrario, le sirve que no se desarrollen. Acentuar desigualdades sociales y económicas entre la metrópolis y los territorios dominados. Pues sí, esta es la correcta. Claramente, los que iban a dejarse la mayor parte de las ganancias eran la metrópolis, ¿verdad? No los territorios dominados. Los territorios dominados no veían esas amplias ganancias. Erradicar los problemas socioeconómicos y los índices de pobreza, no, jamás, ¿verdad? No erradicó la pobreza, al contrario, acentúa las pobrezas. Entonces aquí la correcta es la P. Vamos a ver la siguiente. Dice, lea el siguiente texto. El imperialismo europeo a finales del siglo XIX y a principios del XX se manifestó en el dominio militar, económico y cultural y social de los pueblos con mayor desarrollo económico propiciado por la revolución industrial. Son los ubicados en Asia, África y América Latina. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál es la causa que impulsó el imperialismo? El desarrollo de la globalización, lo cual favoreció la imposición de sistemas políticos autoritarios que llevaron al desarrollo económico de emergentes colonias, los deseos de las colonias de ultramar de lograr un mayor desarrollo económico al establecer relaciones comerciales, militares, políticas con las potencias europeas, o la búsqueda de mercados alternativos en otras regiones para colocar sus excedentes de producción de mercancías, bienes industriales y la inversión de capitales para aumentar sus riquezas y consolidar su posición política. Igual, léala ahí, si no puede, me dice, ¿verdad? Vamos a ver qué dice una compañera. No sé. Bueno, esta básicamente lo que le está diciendo, cuál es la causa de que los europeos buscaran nuevos, eh, digamos, básicamente la pregunta le está diciendo que esto es lo que pasó, propiciado por esto, pero ¿cuál fue la causa? Bueno, la causa fue la C, la búsqueda de mercados alternativos en otras regiones. ¿Por qué? Porque necesitaban vender y necesitaban materias primas, ¿verdad? Esto se hace mediante la colonización. El desarrollo de la globalización, el cual favoreció la imposición de sistemas autoritarios, pues no, ¿verdad? Recuerden que no, los autoritarios es hasta 1930, ¿verdad? Que esto no va. Los deseos de las colonias para lograr un mayor desarrollo económico al establecer relaciones comerciales mentales con las potencias europeas, pues no. Los pueblos ni siquiera querían ser dominados, fueron dominados y punto. Entonces la correcta acá es la C, ¿ok? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, ok. Bueno, vamos a las preguntas
de las guerras, por ejemplo, como para que vean más o menos cómo les van a venir. Vea, razones por las cuales se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La división política de Europa realizada al finalizar la Primera Guerra Mundial, que fragmentó países y aumentó conflictos por el dominio de zonas con potencial económico. Los problemas limítrofes, el poco acceso a recursos agrícolas de las colonias produjeron enfrentamiento entre las potencias europeas para dominar los territorios. O C, los tratados de paz entre las potencias causaron un recelo entre las naciones europeas, los cuales hicieron una justa redistribución de los territorios coloniales en África. Bueno, esta sí está difícil. Podría ser la C. La C. Ok. No, ya. Ese, digamos, esta sí yo le pongo ahí. Eh, bueno, esta puede ser de la primera. Pero aquí podría ser la A o la B. Entonces, bueno, el texto dice que la A. División política, muy bien. Fragmentó países y aumentó conflictos en dominio de zonas. Bueno, interesante que sea la A, la verdad. Bueno, esta dice que la, vamos a ver la siguiente. Em, Vamos a ver. Estados Unidos de América y Gran Bretaña opinaban que el Tratado de Versalles fue muy severo con Alemania. Además que en aquellos días el avance del comunismo en Europa era algo que alarmaba a los norteamericanos y el hecho de que Alemania reconociese públicamente su contrariedad con aquel modelo era algo grato para aquellos. Supusieron que si Alemania conseguía cierto nivel de rearme podría frenar la amenaza comunista, pero no quisieron ver que sus verdaderos planes pensaban no pasaban por una expansión no solo hacia el este, sino también en todas direcciones. El texto anterior hace referencia por las cuales en la primera mitad del siglo XX se desarrolló la Revolución Rusa, la caída del socialismo real o B, la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, esta es la C, ¿verdad? Interesante lo que plantea el texto, ¿verdad? Que Estados Unidos veía en Alemania un gran aliado para frenar el comunismo, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, la rivalidad entre Francia y Alemania por la zona de Alsacia y Lorena generó disputas significativas entre ambas naciones. La política arbitraria de Alemania y los intentos de germanización forzosa hicieron que la mayor parte de la población aceptara el retorno de Francia tras el fin de la guerra de 1919. De 1940 a 1945, tras la invasión nazi, volvieron a manos alemanas por ser definitivamente francesas tras la derrota de los alemanes. El texto anterior hace referencia a los conflictos territoriales relacionados con a la guerra, geopolítica de la Guerra Fría, a las guerras mundiales desarrolladas en la mitad del siglo XX, o el desarrollo de procesos de descolonización y autodeterminación de los pueblos. Vean que aquí habla de esto. En este periodo de tiempo que hay. Vamos a ver, perdón, compañera. Sí, la correcta es la B, muy bien. Vean que habla de las dos guerras, ¿verdad? Entonces aquí no está hablando de las guerras mundiales desarrolladas. Eh, tum, 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 tum. Lea el siguiente texto. Al finalizar la Primera Guerra Mundial hubo una serie de transformaciones espaciales y geopolíticas que implicaron la reconstrucción del mapa europeo. Por ejemplo, se dio la desaparición de cuatro grandes imperios existentes a la guerra: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el turco. En su lugar surgieron otras entidades o naciones.
A partir del texto anterior, ¿cuáles son otros ejemplos de transformaciones territoriales? A. Alemania cambió por completo su estructura territorial a dividirse en dos grandes unidades territoriales, cada una con su forma de gobierno. El Imperio Austrohúngaro fue desvinculado y ocasionó la aparición de nuevos estados como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. En el Tratado de Versalles, las regiones de Estonia y Letonia, Lituania fueron cedidas a Inglaterra en la repartición por los territorios coloniales que perdió. Esto es de la Primera Guerra Mundial. Sí, muy bien, la correcta es la B. ¿Por qué esta no? Bueno, esta es una forma, esta es de la Segunda Guerra Mundial y pues esto es una hipérbole, esto nunca pasó, esto es un distractor. Entonces la correcta aquí es la B. Vamos a ver. Dice, los nazis persiguieron y asesinaron en masa a numerosos grupos, enfermos mentales, gitanos, homosexuales y socialistas, y republicanos españoles, entre otros. Pero a lo que llamaron la solución final del problema judío iba dirigida, como su nombre lo indica, a reducir la población judía. El texto anterior evidencia una aplicación de las ideologías de superioridad racial durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo implicaciones como la persecución y el exterminio de grupos humanos específicos, la aplicación de los principios de los derechos humanos en Europa o de la consolidación de ideas democráticas en países como Alemania. Sí, la correcta es la A, ¿verdad? Recuerden que pues, los alemanes pues, persiguieron a este tipo de personas porque ellos buscaban pues, esta superioridad racial y que solo así se iba a mejorar la humanidad buscando el Übermensch, que es el hombre perfecto. Dice, implicaciones sociales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler difundía una pureza y superioridad racial de la raza aria germana. Decía que esta debía permanecer pura y para poder tomar el control del mundo. Para Hitler, el ideal ario era rubio, ojos azules y alto. Asumir el poder de sus creencias convertían en una ideología del Estado. Creía que la pureza racial debía ser regulada, por eso dictó la ley de prevención de la descendencia y las enfermedades hereditarias. En ella se prohibió que personas con discapacidad física o mental o indeseables tuvieran hijos y se ordenó la esterilización. La ley afectó a unas 400.000 personas. ¿Cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? La pureza racial que buscaba Hitler estaba sustentada en los estudios científicos y genéticos que daban cuenta de la raíz histórica de los pueblos, los cuales de la edad antigua ubicaron como el Valle del Rin, tuvieran una evolución propia. En la búsqueda de mejorar la raza, los nazis construyeron campos de concentración donde se practicó el exterminio de seres humanos. Para ellos no se ajustaba a los criterios de raza aria, o en todas las naciones de América se estudiaron e impulsaron el ideal ario de los nazis, con vistas a mejorar el mapa genético del continente. Ok, aquí la correcta es la B. Recuerden que los alemanes hacen campos de concentración. Ok, sí, ok, esta es la correcta. Ok, recuerden que los alemanes hacen campos de concentración. Todo lo que lean de campos de concentración tienen que ver con lo que le hizo el gobierno nazi a los judíos, ¿verdad? Y a las personas mentalmente comprometidas, pues ahí inestables y personas con algún tipo de homosexualidad. Recuerden que la homosexualidad era una enfermedad mental en esta época. ¿Ok? Ok, vamos a ver esto. No, al finalizar la Segunda Guerra, las naciones vencedoras lideraron el desarrollo de un marco jurídico e institucional a escala mundial que promoviera la paz, así como la defensa y la aplicación de los derechos fundamentales del ser humano, por lo que apoyaron la fundación de la Liga de las Naciones, la creación de la Organización de las Naciones Unidas o la aplicación de políticas totalitarias en las naciones europeas. Ya voy. Un momento.
Vamos a ver, la compañera dice que es la B. Sí, muy bien. Recuerden que la Liga de las Naciones es de la Primera Guerra Mundial y no funciona, ¿ok? Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial es la Organización de Naciones Unidas, lo que vimos hoy. Muy bien. Y bueno, esto es para la siguiente. Podemos revisar las preguntas. Bueno, el imperialismo ya la vimos. Ujú. Vamos a ver esto. Revisar las preguntas que están antes de. Entonces dice, vamos a ver. Todos los países perdedores se anexaron a las naciones vencedoras, modificando por completo el mapa asiático, africano y europeo. Debido a la variación de los límites de los estados, millones de personas se desplazaron, lo cual produjo un desarraigo, pérdida de identidad cultural y de contacto familiar. La producción del armamento pasó a ser una prioridad. Se contrató exclusivamente mano de obra femenina, lo que provocó un elevado desempleo para los hombres. ¿Con cuál de los números anteriores se refiere a un impacto social y político que produjo el conflicto a escala global de la primera mitad del siglo XX? No sé. Bueno, aquí nos está preguntando qué impacto social tuvo los conflictos en el siglo XX. Ok, dice que aquí todos los países perdedores se anexaron a las naciones vencedoras modificando. Pues no, ¿verdad? No todos los países se anexaron. Debido a la variación de límites de estado, millones de personas se desplazaron. Producto de desarraigo, pues no. Aquí la correcta es la 3. Recuerden que, por ejemplo, lo que pasó acá es que la mujer entró al mercado laboral. Entonces aquí la correcta es la 3. Vamos a ver, lea el siguiente texto. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el destino de Europa comenzó a decidirse por la fuerza de las armas. Fue un conflicto a escala sin precedentes, con la aparición de los bombarderos aéreos ejecutados por los británicos y los alemanes. Las atrocidades cometidas sobre la población civil demuestran que esta guerra inauguró una forma de violencia entre los estados. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál fue el impacto a escala global de la Primera Guerra Mundial? Al incremento de pérdidas humanas, lo que generó el descenso de la población, la anulación de cualquier posibilidad de nuevos enfrentamientos bélicos en Europa o la reducción de diferencias ideológicas entre las naciones europeas. Sí, la correcta es la A, ¿verdad? La anulación de cualquier posibilidad de enfrentamientos bélicos, pues no, ¿verdad? Claramente eso no, porque inmediatamente tuvimos una Segunda Guerra Mundial y la reducción de diferencias ideológicas entre las naciones europeas, pues no, ¿verdad? Claramente las ideologías estaban bien marcadas ahí, provocando problemas. ¿Cuáles fueron algunos cambios provocados por la Revolución Rusa? La reforma agraria y la repartición de tierras entre los campesinos, la nacionalización de la economía y la separación de la iglesia y el Estado, la formación de alianzas políticas económicas con los demás países europeos y los Estados Unidos de América para garantizar un mínimo de comida y medicinas a la población, o la privatización de empresas del Estado para hacerlas más eficientes, una reforma educativa y una formación de comités de campesinos y soldados para vigilar los detractores de la revolución. ¿Cuál es la correcta ahí? No. Recuerde que la Revolución Rusa, en buscar la privatización, busca más o menos que los campesinos y los trabajadores tomen el control. La privatización es algo que pues le pertenece a una persona, mientras que el lado socialista busca que le pertenezca a todos. Entonces aquí la correcta es la A. Busca una reforma agraria y una repartición de tierras entre los campesinos, la nacionalización de la economía y la separación de la iglesia y del Estado. ¿Por qué no la B? Dice que busca alianzas políticas con los países europeos y Estados Unidos.
Esto no pasa, ¿verdad? Esto es un sueño de opio que pasa incluso en la actualidad. Dice la privatización de empresas, pues no, al contrario, recuerden que lo que buscan los obreros es hacer todo estatal. Entonces aquí la correcta sería la A. Vamos a ver este y con esto terminamos para que descansen y poder subir esto. Dice, lea lo siguiente enunciado, la caída del régimen zarista favoreció a la desarticulación del bloque socialista a nivel mundial. Rusia se convirtió en el imperio colonial que lideró la expansión del neoliberalismo a escala global y el surgimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas propició enfrentamientos ideológicos en diversas partes del mundo. ¿Con cuál número anteriores se identifica una repercusión de la Revolución Rusa en el escenario geopolítico mundial? ¿Para qué nos está hablando de política? Ujú. Sí, la correcta es la C. Cuando nos hablen de política, nos van a decir ideología. Recuerden que la política es sumamente ideológica. Recuerden que la Unión de Repúblicas Soviéticas es comunista, es contrario al capitalismo, al neoliberalismo. Recuerden que mientras el neoliberalismo y el capitalismo buscan las propiedades privadas, que sean solo una persona o una familia que sean dueños, el socialismo busca que pues todo sea repartido entre todos, que nadie sea dueño de nada, ¿verdad? Que los únicos dueños sean las personas trabajadoras y que conforme se trabaja se vaya ganando. Entonces, no sé si hay algún problema. La siguiente semana pues, voy a retomar otra vez el tema de la Segunda Guerra Mundial. Creo que voy a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento para que vayamos viendo la diferencia entre los temas y poder avanzar con el siguiente gran tema, el siguiente enorme tema, que es la Guerra Fría, que nace justamente después de la caída de la Segunda Guerra Mundial y pues bajo esta premisa pues nace la Guerra Fría, que es un enfrentamiento entre los comunistas por la Unión Soviética y los capitalistas por Estados Unidos para generar más control. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. La siguiente semana no voy a dar clases, ¿verdad? Recuerden que no voy a dar clases la otra semana. Esta va a ser sesión doble el siguiente miércoles. Si pueden, si no, pues ahí a lo que convenga, porque no voy a estar en el país. Entonces, cualquier consulta, cualquier efecto, estoy ahí en el WhatsApp y pues les voy a subir los videos de la clase de hoy y la clase de la presentación de la siguiente semana. Así que buenas noches. Ok, buenas noches, doña Guadalupe, nos vemos.